Lucas 22, versos 31 y 32. Dice así: dijo también el Señor: Simón, Simón, he aquí, Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo, pero yo he rogado por ti que tu fe no falte, y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Vamos a orar. Señor, gracias por tu palabra, y gracias porque hoy nos haces saber que tú, así como oras y oraste por Pedro, estás rogando por nosotros al Padre, que nuestra fe no falte. Señor, aquí estamos, Señor, necesitamos tu ayuda, tu iluminación, Señor, la guía de tu Espíritu Santo. Háblanos el día de hoy en el nombre de Jesús. Amén. Y bien, aquí tenemos otra vez a Pedro, y en un momento muy particular en el que Jesús ya está terminando su ministerio en la tierra, está por ya ir a la cruz, y en estas últimas pláticas que tiene con los discípulos, tiene esta plática donde habla específicamente a Pedro y le dice: oye, vas a ser zarandeado, vas a pasar por una prueba, vas a tener una tentación. Y lo curioso es que Jesús lo que le dice es: pero yo he rogado por ti que tu fe no falte. Y es algo muy importante, porque Jesús no le rogó a Dios que no pase la prueba, que no sea zarandeado, que no tenga angustia. No, esa no fue la oración. La oración fue que tu fe no falte, que su fe de Pedro no faltara. Y la verdad es que ¿cuántas veces no nos llegamos a sentir así? Que nuestra fe no alcanza, que le falta algo. Mi fe no va a alcanzar para este problema. Mi fe no voy a alcanzar esto me sobrepasa. No voy a poder esto, no voy a poder. Y lo interesante de esta ilustración es que, de esta historia, donde ahora está Pedro sirviéndonos de ejemplo otra vez, es que Pedro estaba con Jesús. Es justamente al estar con Jesús que Jesús le dice: oye, vas a ser zarandeado, vas a pasar por una prueba. Es justamente estando con Él. Y es curioso porque nosotros llegamos a Cristo en un momento en nuestra vida donde Él se aparece. Y sabes, todo cambia. Estábamos lejos y ahora estamos cerca de Jesús. Nuestra posición cambia. Nuestra posición delante de Dios, delante de Él, cambia completamente, porque así como Pedro, que ahora está con Jesús, ahora nosotros estamos con Jesús. La Biblia nos enseña en 2 Corintios 5:17 que si alguno está en Cristo, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Y entonces nos habla de una nueva vida. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Cambia completamente nuestra posición. Ahora tenemos un nuevo lugar, una nueva posición, y esa posición es en Cristo. Efesios 2:5 nos recuerda que aún estando nosotros muertos en nuestros pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Efesios 2:5. Estábamos en una posición ataúd, estábamos muertos, pero ahora estamos en otra posición, estamos en Cristo, nos dio vida juntamente con Cristo, por gracia sois salvos. Y dice: y juntamente con Él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. La posición tuya y mía hoy es esa. Estamos en Cristo y eso es maravilloso, pero aún así Pedro tuvo que enfrentar esta prueba, esta tentación. Y está con Cristo, pero tuvo que enfrentar esto. Y el problema es que Pedro, ¿qué fue lo que le falló? Su fe. ¿Sabes qué es lo que nos falla a nosotros? Nuestra fe. Pedro anduvo con Jesús. Pedro estaba con Jesús. Pedro negó a Jesús. Pedro escuchó la voz de Jesús que le advertía y su fe le faltó. Y es una bendición que tú y yo estemos en esa posición privilegiada. Pero Pedro no solamente estaba con Cristo, estaba en Cristo, sino como tú y yo, cuando llegamos a la fe cambia nuestra posición. Sino que Pedro tomó la decisión de seguir a Cristo. De una posición pasó a una decisión, y es cuando tú y yo, de estar en Cristo, de recibir esa nueva naturaleza, ahora podemos decidir seguir a
a Jesús. Ahora somos hijos de Dios. Ahora disfrutamos perdón, paz, reconciliación, una nueva posición. Pero ahora entendemos claramente que la demanda de Jesús, de Jesús es creer en Él y seguirle. Entonces ahora yo tengo que tomar decisiones, ¿verdad? Una decisión es seguirle a Él. Esa es la decisión. Tengo la posición, estoy en Cristo, recibo una nueva naturaleza, pero ahora mi vida tiene que ser acorde a eso. Tengo que decidir seguirle a Él. Pedro dejó todo y le siguió a Jesús. Por eso está en ese momento de su vida recibiendo esta palabra de Jesús, avisándole esta advertencia. Pedro, como tú y como yo, disfrutamos de una posición en Cristo y ahora tenemos la posibilidad de decidir ir a Cristo, seguir a Cristo. La demanda del Evangelio es Mateo 16:24. Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Y decimos, yo no puedo, eso está muy difícil, yo no lo voy a poder hacer. Y sí, efectivamente, nuestra fe no es suficiente. Igual que Pedro está con Jesús, Pedro decidió seguir a Jesús y aún así le negó. ¿Qué está pasando? Aún así yo tengo que decidir seguir a Jesús todos los días. Todos los días necesito agradar a Dios. Mira, regresemos a Lucas 22 y ahora leamos el verso 33. ¿Qué responde Pedro a esta advertencia de Jesús? Fíjate, él le dijo, es decir, Pedro, Señor, dispuesto estoy a ir contigo, no solo a la cárcel, sino también a la muerte. Ahora él puede decidir seguir a Jesús y quiere y anhela seguirlo incluso no solamente al reclu, no, dice que hasta la muerte. Ajá, Pedro, sí, cómo no. 15 minutos después, no, yo no lo conozco, quién sabe quién es. Pero él quiere hacerlo. Y cuando tú llegas a Cristo y descubres esta nueva posición, entiendes y tomas una decisión de seguirle a Él, te das cuenta que no puedes mantener esa decisión. Te das cuenta que no puedes. ¿Y qué es lo que te falta? ¿Más disciplina? No. ¿Echarle más ganas? No. Falta fe. Nos falta fe. Falta nuestra fe. Y entonces nos encontramos en un conflicto interno. Porque hay una parte ya en mí, esa nueva naturaleza que me dice, busca a Dios, sigue a Dios, obedece a Dios. Una parte en mí que me dice, búscalo, lee la Biblia, ven a la iglesia, sirve. Y por otra parte aparece un lado oscuro que me dice, no, ¿para qué? Que batalla mi carácter, tantas cosas, mi carne. Pero yo decido seguir a Jesús, por la gracia, por esa nueva posición. Pero hay un conflicto dentro de mí. Y también hay un conflicto exterior, el mundo, el sistema que es rebelde y contrario a Dios, que también está agobiándonos, las pruebas, las dificultades, las tentaciones. Esto es una gran contradicción en mi vida. Pedro quería, anhelaba, pero no pudo. Yo sé que tú estás aquí buscando agradar a Dios. Has decidido cambiar el rumbo de tu vida. Y si estás tomando esa decisión, no es porque tú seas muy capaz, sino porque la gracia de Dios te amaneció en tu vida y cambió el rumbo de tu vida. Pero yo tengo que todos los días decidir rendir mi vida a Dios. Tengo que todos los días decidir seguir a Cristo a pesar de mis propios conflictos, mi carne contra ese deseo de servir, a pesar del mundo que quiere ahogar mi fe. Pero no solo eso, sino que al estar Pedro y al estar tú y yo en Cristo y al decidir seguir a Cristo, entramos en un proceso de transformación, en un proceso de renovación, y es en ese proceso de transformación. Romanos 12:2 dice, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Un proceso de transformación, de renovación de nuestra mente. Pedro está en ese proceso. Tiene una posición en Cristo.
ha decidido seguir a Cristo, camina con Cristo y ahora enfrenta este proceso de renovación, de transformación por el cual nosotros atravesamos pruebas, dificultades, un mundo caído, una naturaleza caída, y de pronto decimos, no puedo, esto es muy difícil, porque a veces puedo y me siento que lo voy a lograr y a veces siento que no, y no, a mí no me gustan las montañas rusas. Bueno, antes me gustaban, pero ya ahora ya no. Pero a nadie le gusta estar todo el tiempo así, ¿o sí? Eres muy extremo. Pero estoy seguro que en tus emociones, que en tu vida, tú no quieres estar así. Pero solemos estar así, muy arriba y muy abajo. El problema no es lo que hacemos. El problema es nuestra fe. Y nuestra fe no alcanza. Es débil. Pero. Y esos son los peros gloriosos de la Biblia. Verso 32. Pero yo he rogado por ti. Y aquí está Jesús como nuestro intermediario, Jesús como nuestro mediador. Jesús oró por Pedro y la oración de Pedro fue que tu fe no falte. Dices tú, bueno, pues qué buena onda por Pedro, ¿no? Y por mí, yo quiero que tú y yo entendamos esta verdad en la Escritura. Así como Jesús rogó por Pedro que su fe no faltara, así Jesús está rogando porque tu fe y mi fe no falten. En serio, sí, así es. Acompáñame a Hebreos 7:25. Hebreos capítulo 7, verso 25. Y esta faceta de Jesús, ahí ha estado siempre, pero a veces ignoramos esta parte de Jesús. Jesús es nuestro intercesor. Hebreos 7:25. Mira lo que dice. Por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Leo otra vez. Dice, por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. ¿Te das cuenta? Viviendo siempre para interceder por ellos. Y podrías decir en este momento, bueno, a ver, ¿de quién está hablando? ¿Quién es ese que puede salvar? ¿Quién es ese por el cual se acercan a Dios? ¿Quién es ese que intercede? A mí no me queda claro que sea Jesús. Bueno, vamos a ver cómo está hablando de Jesús. Y acompáñame al verso 1 del capítulo 8, ahí mismo en Hebreos, unos versos adelante, capítulo 8, verso 1. Y dice, ahora bien, el punto principal de lo que venimos diciendo, y esto es maravilloso porque no en todos los pasajes de la Biblia hay una afirmación como esta, como diciendo, para que te quede claro, aquí está el punto principal. Y lo dice expresamente el texto. El punto principal de lo que venimos diciendo es que tenemos tal sumo sacerdote, el cual se sentó a la diestra del trono de la majestad en los cielos, ministro del santuario y de aquel verdadero tabernáculo que levantó el Señor y no el hombre. Y entonces este versículo nos comienza a dar más luz. Jesús vive para interceder por nosotros, una intercesión permanente, porque Él es un sumo sacerdote. Y de pronto dices, ¿cómo? Okay, yo sé que la palabra sacerdote trae a nosotros una connotación religiosa, pero no se está refiriendo a esa clase de sacerdocio. Y ahorita lo vamos a explicar. Lo primero que quiero que entiendas es que está hablando de Jesús. Ahora dices, ahí tampoco dice claramente que sea Jesús. Bueno, acompáñame a Hebreos capítulo 3, verso 1. Le das la vuelta a la página, Hebreos 3, 1. Y dice, por tanto, hermanos santos, participantes del llamamiento celestial, considerad al apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión, ¿quién? Cristo Jesús. Considerad al apóstol y sumo sacerdote de nuestra ¿qué? Fe. Él es el sacerdote, Él es el representante, Él es el intermediario, Él es el intercesor de la fe. ¿Qué le falta a Pedro? Su fe no le alcanza.
¿Qué nos falta a nosotros? Nuestra fe. ¿Quién es el indicado para ayudarnos? Jesús, porque Él es el ministro, el sacerdote de la fe que tú y yo profesamos, confesamos, de la fe que creemos. ¿Te das cuenta? Él es. Ahora, ¿de dónde viene esta idea de Jesús como sacerdote? ¿De dónde viene? Bueno, pues del Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento, Dios instruyó al pueblo de Israel después que salió de Egipto para construir un tabernáculo, un templo, un santuario, y luego instituir rituales de sacrificios y de adoración a Dios. Y entonces encontramos que en los libros de Levítico están toda la lista de rituales, cómo se tiene que presentar una ofrenda en la mañana, como en la tarde, qué se ofrecía, un cordero, un ave, una ofrenda de harina, etcétera, todas esas regulaciones. Y en el libro de Números están la otra parte del ejercicio de la función sacerdotal. A eso se está refiriendo el autor de Hebreos al comparar a Jesús con ese sacerdocio levítico. ¿Ok? Ahora, ¿qué hace un sacerdote? ¿Qué hace principalmente? Número uno, es un representante de los hombres delante de Dios. Para que quede más claro, un profeta es un representante de Dios a los hombres. Habla de parte de Dios. Jesús cumple estos oficios. El oficio de profeta porque habla de parte de Dios, declara las verdades de Dios. Pero también Jesús es este sacerdote que representa al hombre delante de Dios. La función de representación, de mediación, de intermediación, la cumplía Aarón, el hermano de Moisés, y toda su descendencia. Obviamente, como ser humano, Aarón estaba limitado a su tiempo y espacio. Así que el sacerdocio cambiaba cada vez que moría un sumo sacerdote. Así que, aunque la institución permanecía, el individuo no. Mientras que Jesús, dice Hebreos 7:25, que vive para siempre. Ese es el gran contraste. Un sacerdote, su función principal era ofrecer sacrificios para Dios. Pero el sacrificio más importante que podía hacer el sumo sacerdote era el presentar una ofrenda y un sacrificio para expiación de los pecados, para cubrir los pecados, para perdón de los pecados. Esa era la función más importante, la función más sobresaliente. Jesús, al morir en la cruz, es ese sacerdote que está ofreciendo ese sacrificio. Pero lo característico, lo distinto de Jesús es que Él no solamente es el que ofrece como sacerdote el sacrificio, sino que Él mismo es el sacrificio. Así que este sacerdote es un gran sumo sacerdote. Él mismo oficia, ofrece, y Él mismo es el ofrecimiento, el sacrificio. Él es el cordero que es inmolado. Y podemos mirar esto en muchas partes de la Biblia, pero mira, acompáñame a Efesios 5, verso 2. Efesios 5, 2. Dice, andad en amor como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Él es la misma ofrenda, Él es el mismo cordero. Marcos 10:45. Marcos 10:45. Jesús mismo está hablando a sus discípulos de cuál es su misión en la tierra, cuál es su propósito en la tierra. Y dice, porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate de muchos. Dar su vida en rescate. ¿Te das cuenta? Jesús mismo es el sacrificio. Jesús mismo es el sacerdote. Quiere decir esto, que la obra de redención de Jesús no solo fue morir en la cruz, sino que la obra de redención sigue estando en la intercesión continua de Jesús. Jesús sigue orando por ti y por mí en el cielo. Jesús no resucitó, se fue al cielo y está de vacaciones. Él está sentado en el trono. Él está al lado de Dios Padre. Está rogando por ti y por mí. Jesús es nuestro intercesor permanente. Esa es la función de hoy de Jesús. Así que esa es la razón por la cual este sacerdocio
este ministerio de redención de Jesús no solamente está en la cruz, está en el trono, está en el cielo, y es una obra de redención que comienza al Él venir a encarnarse, al Él morir en la cruz, al Él resucitar, y después a Él, Jesús, a ascender al cielo, al llegar a la gloria, al compartir el trono, al estar al lado del trono de Dios, y luego entonces pedir y rogar por ti y por mí. ¿Te das cuenta? Es una sola obra de redención, no nada más es cuando Él resucita, no nada más es cuando Él muere, es que eso lo llevó, la cruz lo llevó a estar en la posición más privilegiada donde alguien podría estar para pedir por ti y por mí. Y Él está pidiendo siempre, viviendo siempre para interceder por ti y por mí. Y Él pide que nuestra fe no falte. Si regresamos a Hebreos 7, vamos a leer otra vez verso 25. Por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por Él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Él puede salvar, Él nos acerca a Dios y Él nos intercede por nosotros. ¿Qué es interceder? Pedir por alguien más, pedir ayuda en favor de alguien más, pedir que alguien sea librado de algo. Eso es intercesión, pedir por otro. Jesús hace eso constantemente. Jesús es un mediador al morir por ti y por mí en la cruz. Jesús es un mediador porque a través de Él es que ahora podemos acercarnos al Padre. Juan 14, 6. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Ahí está claramente Jesús diciendo que Él es el camino, Él es el mediador. No hay otra forma. Pero Él también es nuestro mediador cuando desde el trono de gloria Él pide por ti y por mí y ruega y pide eso. Él puede salvar perpetuamente. Perpetuamente significa que la obra de redención no acabó, continúa. Porque Dios nos llama para un propósito y Él se quiere asegurar de que el propósito en tu vida se cumpla. Ya nos ha redimido y estamos esperando que Él regrese. ¿Sabes? O Él regresará o nosotros moriremos. Pero mientras estemos así, Él quiere y Él desea que se cumplan los propósitos de Dios en nuestra vida. Y por eso Él está orando y Él está intercediendo por nosotros. Leo otra vez el texto y dice, puede también salvar perpetuamente a los que por Él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Él nos puede salvar y entonces nos salva y nos pone en una posición en Cristo. Luego, Él como nos salva, nos pone en una posición en Cristo y ahora podemos acercarnos a Él y podemos tomar la decisión de seguir a Cristo. En esa posición, en esa decisión está este proceso de transformación, donde nuestra fe es probada, donde nuestra fe continuamente es desafiada, donde enfrentamos todo esto que estamos viviendo, lo que puedes estar viviendo ahora. Y es donde Jesús salva, Jesús nos acerca a Dios y Jesús intercede por ti y por mí. ¿Cómo puedo estar seguro de qué es lo que Jesús ora? Bueno, primero, eso es lo que Él dijo expresamente en el Evangelio. Rogó porque la fe no faltará. Pero Juan 17 es lo que muchos hablan como la oración sacerdotal de Cristo. Y es curioso, no es mera coincidencia, pero el miércoles estudiamos Juan 17. Y ahora estamos estudiando este tema. No se planeó así, es mera coincidencia, pero podemos saber cómo Jesús oraba. Y es interesante porque Juan 17 es, ¿te gustan las conversaciones privadas? Pues aunque no te gusten, ¿no? De tiempo en tiempo nos enteramos que una cierta persona dijo y habló de la otra persona. ¿Te acuerdas del famosísimo comes y te vas? Bueno, más bien me apuro y nos vamos y comemos. Bien, ese Juan 17 es como una conversación de alto nivel que se filtró a los evangelios y que tú y yo podemos oír, podemos ver, podemos sentir lo que Jesús platica con el Padre. Es muy extenso, no lo vamos a estudiar, pero quiero que vayas a Juan 17, versos 24 y 26. En resumen, Jesús ora pidiendo por él, versos 1 al 9,
Y a partir del verso 10 en adelante Jesús pide por los discípulos y luego pide por todos los creyentes. Lo más maravilloso de esa oración es que Él pide por ti y por mí hace 2000 años. Si hace 2000 años Él pidió esto que vamos a leer por ti y por mí, ¿no lo está haciendo ahora? Claro que sí, vive siempre para interceder, para rogar, para pedir que tengas ayuda, que tu fe no falte. Juan 17, versos 24 y 26. 24 al 26. Padre, dice Jesús, está orando Jesús, Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy, también ellos estén conmigo. ¿Sabes? ¿Entiendes lo que está pidiendo esto? ¿Sabes lo que está pidiendo Jesús? Jesús sabe que va a morir y se va a ir físicamente. Jesús está pidiéndole por todos nosotros que lleguemos a estar donde Él ahora está. ¿Qué significa eso? Que se acabe la obra, complete la obra de redención en tu vida, sea que Él venga antes, o sea que nosotros nos vayamos con Él, que acaben nuestros días aquí. Él quiere que estemos en la gloria con Él, que disfrutemos de esa comunión que Él ahora tiene, de esa gloria, de ese cielo. Eso es lo que está pidiendo Jesús. Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy también estén conmigo, para que vean mi gloria que me has dado, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. Padre justo, el mundo no te ha conocido, pero yo te he conocido, y estos han conocido que tú me enviaste. Y les he dado a conocer tu nombre, y lo daré a conocer aún, para que el amor con que me has amado esté en ellos, y yo en ellos. Jesús está pidiendo que se complete la obra de redención en mis discípulos. Jesús está pidiendo que tengan y que disfruten de la misma gloria que yo disfruté, dice Jesús, desde antes de la fundación del mundo. Jesús está pidiendo que el amor que tú me tienes esté en ellos. Y eso ya es maravilloso. Eso es, pero no se queda ahí, sino que Jesús dice, y que yo también esté en ellos. Eso es lo que pide. Eso es lo que está pidiendo Jesús. Eso es lo que Jesús ha pedido desde antes de estar en la cruz. Desde antes, a unos instantes de ir a la cruz, Él tenía en mente tu condición y mi condición. Jesús nos puso en una posición en Cristo. Nos ha permitido tomar decisiones y ahora estamos en un proceso de renovación. Y aún así enfrentaremos pruebas, conflictos, que harán dudar nuestra fe, que nos harán ver incapaz nuestra fe, que harán ver cuán débil es nuestra fe. Y es cierto, somos incapaces, somos débiles, no podemos. Pero por favor, no renuncies. Por favor, no dejes la fe. Por favor, no te sueltes de la fe. Por favor, no lo hagas. Hay suficiente esperanza y hay suficiente consuelo cuando nosotros hoy recordamos que la obra de redención continúa estando Jesús a la diestra del Padre, intercediendo por ti y por mí y pidiendo estas cosas. Jesús vive para interceder por ti y por mí. Jesús vive para pedir y rogar estas cosas. No es una promesa, es una realidad. Esto es una realidad. Esto sucede, esto está ahí. Lo consideres o no lo consideres, lo sintamos o no lo sintamos. Es una verdad. Es una verdad que necesitamos creer. Ahora, quiero solamente terminar repasando 3 cosas que ya dije, pero quiero que queden más claras. Y es las características de la intercesión de Jesús. La intercesión de Jesús es continua, la intercesión de Jesús es eficaz y la intercesión de Jesús es compasiva. La intercesión de Jesús es permanente, continua, eficaz y compasiva. ¿Dónde está eso? Mira, vamos a verlo en la Escritura. Es importante entender esto porque así es como Él ora por nosotros. Esto es maravilloso. Acompáñame a Hebreos 7:25. Dice continuamente, ya lo dije, vive siempre intercediendo por nosotros. La intercesión de Jesús no es ocasional,
No es nada más cuando tienes problemas. No es cuando tú oras. No depende de ti, no depende de las circunstancias. Jesús vive siempre para interceder, para rogar por ti y por mí. Nada lo cambia, nada lo activa, no necesito despertador, nada. Él está, esa es su función. Número 2, Jesús vive para interceder por nosotros eficazmente. Y quiero que revisemos 2 citas. Una está en Romanos 8:34. Romanos 8:34. Romanos 8:34. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió. Más aún, el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. El que también intercede por nosotros. Ciertamente hay un acusador, hay alguien un enemigo que nos quiere zarandear también, es cierto eso. Pero no solo eso, nosotros mismos nos acusamos a nosotros mismos cuando nos sentimos incapaces, cuando nos sentimos que fallamos, cuando negamos a Jesús, cuando batallamos, cuando tenemos estos conflictos, nos sentimos acusados. ¿Quién te va a acusar? Si Cristo es el que murió, si Él es el que resucitó, si Él es el que sentado está aquí intercediendo. Es esta gran intermediación de Jesús delante de Dios. ¿Te das cuenta? Muere, resucita e intercede por ti y por mí. Nos salva, nos acerca e intercede por ti y por mí. Nos va rescatando desde no estar en Cristo hasta estar en una posición, hasta tomar una decisión de seguir, y nos mantiene en un proceso de transformación y renovación. Y en todo necesitamos, de lo único que se trata es de creer en Él, pero tenemos crisis de fe. Pedro tuvo una crisis de fe. Pedro salió corriendo, llorando, lamentando haber negado a Jesús. Pedro pensó que lo había perdido todo. Pedro se quedó ahí, ¿no? Recibió la respuesta a la intercesión de Jesús. Y Pedro fue restaurado. Así que no sé en qué situación en particular tú te encuentras, pero la intercesión de Jesús es permanente, la intercesión de Jesús es eficaz. Es eficaz. Es lo que tú y yo necesitamos. No, es que lo que yo necesito es un trabajo. Lo que yo necesito es esto. Si yo tuviera esto, si tan solo no hubiera pasado esto en mi vida, si tan solo yo hubiera decidido hacer esto mejor, si tan solo alguien me ayuda, si tan solo... No te equivoques. La intercesión de Jesús es lo que tú y yo necesitamos. Eso es lo que tú y yo necesitamos. Lo que tú y yo necesitamos es que Él nos ayude a que nuestra fe no falte. Eso es lo que tú y yo necesitamos. La intercesión de Jesús es eficaz. Ahora acompáñame a 1 de Juan 2:1. No hemos cambiado de característica, estamos hablando de la eficacia de la intercesión de Jesús. 1 de Juan 2:1. 1 de Juan 2:1. Y este texto lo estaremos estudiando en unas semanas con mayor detalle, pero mira lo interesante que es. Dice: hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Jesús sigue, ahora es nuestro abogado, es nuestro intermediario, es nuestro representante ante Dios. Ruega porque nuestra fe no falte, por supuesto, pero Él es nuestro abogado. Él está intercediendo, Él está intermediando, es eficaz. Porque la gran cosa que nos separa de Dios es el pecado. Porque la gran cosa que nos hace sentirnos culpables y lo que acaba y nos mete en una crisis de fe es nuestro propio pecado. Bueno, pues Él lo soluciona. ¿Te das cuenta? Él es nuestro intermediario, Él es nuestro abogado, es nuestro sacerdote, es nuestro representante. Él está intercediendo por nosotros constantemente. Él lo hace así, constantemente, continuamente, eficazmente. Pero también, número 3, lo hace compasivamente. Y sabes, no es lo mismo cuando tú ruegas, pides ayuda por alguien o a favor de alguien. Y pides ayuda de algo que tú no has padecido. Pero cuando tú te encuentras en los zapatos de esa misma persona,
Cuando de pronto esa persona tuvo esta pérdida, yo tuve esa pérdida, tu intercesión no es igual, porque puedes comprender exactamente lo que le está pasando a esa persona. Bien, la oración, la intercesión de Jesús es una oración compasiva, porque Jesús entiende exactamente lo que nosotros sentimos, porque Jesús se hizo hombre. Hebreos 4, por favor, versos 14 al 16. Hebreos 4, del 14 al 16. Dice así: por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión. No sueltes tu fe, no sueltes la decisión de seguir a Cristo, no sueltes tu posición en Cristo, no la sueltes, porque tenemos que un gran sumo sacerdote. Más claro aquí está, ¿verdad? Todavía, por si tenías duda. Jesús, el Hijo de Dios, retén tu profesión, retén tu decisión, reténlo, no te sueltes. Verso 15, ¿por qué? Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según que nuestra semejanza, pero sin pecado. Cuando Jesús ruega por ti, por mí, lo hace desde esta posición. Él se hizo hombre, Él se hizo semejante a nosotros, Él sintió las mismas dudas, Él sintió el mismo dolor, Él sintió lo mismo, pero sin pecado. ¿Te das cuenta? Lo que tú y yo necesitamos es a Cristo. Lo que tú y yo necesitamos no son mejores ideas, no solamente es tomar mejores decisiones, es que si tomamos buenas decisiones, si estamos transformando los viejos hábitos en nuevos hábitos, si estamos tomando nuevas decisiones para seguir a Dios, es a partir de la obra de redención de Cristo. Y la obra de redención de Cristo es su muerte, su resurrección y ahora su intercesión. Él está rogando, Él vive para interceder por nosotros. Lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Gálatas 2:20, ¿te acuerdas? Lo que ahora vivo, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Jesús es el sacerdote de la fe que creemos, de la fe que profesamos. ¿Quién más puede reparar nuestra fe? ¿Quién más puede alimentar nuestra fe? ¿Quién más puede fortalecer nuestra fe si no es Jesús? Pero aún así, enfrentamos y enfrentaremos crisis en nuestra fe. Crisis que nos harán vernos así. No sé cuál sea tu situación, pero cuando yo puedo mirar esto en la Escritura y esta realidad, puedo saber que Él nunca me va a dejar. La pregunta es, la cuestión es, ¿lo vas a soltar o te vas a seguir agarrando? ¿Te vas a soltar? Retener, agarrar, sostenernos de Él. ¿Te das cuenta? Hay mucha gente que decide dejar la fe y eso es una tristeza que, mira, o cambia su perspectiva, tiene una perspectiva equivocada de Dios, se desilusionan de Dios, piensan que, llegamos a pensar a veces que Dios no me concedió lo que quería porque Dios es como un gran mago, un gran genio de los deseos y como no cumplió lo que quería, entonces pues Dios no. Podemos oír muchas cosas y perdemos nuestra perspectiva de Dios. Las propias dificultades de la vida también pueden desilusionarnos, ahogar nuestra fe. Es triste, pero a veces la propia iglesia puede causar desilusión y eso pues no debería de ser así, pero la iglesia, aquí estamos tú y yo y lo que sí somos tú y yo somos perfectos pecadores. Podemos desilusionar a alguien, ojalá eso no fuera el caso tuyo, pero eso puede suceder. Una equivocada perspectiva de Dios, las propias dificultades de la vida, la desilusión por la iglesia o la institución de la fe. Puedes decir, ay, pues es que si ellos, mira, dice que son y mira lo que ha. Espero que ese no sea el caso y no debería de ser.
Pero hoy podemos hacer una sola cosa que nuestro intercesor, que nuestro mediador, que nuestro gran sumo sacerdote, Jesús, el Hijo de Dios, ha hecho posible. Y está en el verso 16, Hebreos 4, 16. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Eso es lo que tú y yo sí podemos hacer. No sé cuál sea tu circunstancia, no sé si estás arriba o estás muy abajo, no sé qué sea el conflicto en tu vida, no sé cuál sea la incapacidad, no sé qué está impidiendo en tu vida, no sé si es una cosa del pasado, no sé si es algo que está pasando ahorita, no sé si el futuro te está agobiando, no lo sé, pero cualquiera que sea una cosa, cualquiera que sea esta cosa, tú mismo, lo único que tú y yo podemos hacer por la intermediación, por la intercesión, por la mediación de Jesús es ir a Él. Acércate a Él, acerquémonos como con confianza, confiadamente, al trono de ¿qué? De gracia, para alcanzar misericordia y gracia para el oportuno socorro. Lo que tú y yo necesitamos es que nuestra fe no falte, que nuestra fe no falte. Y eso solamente Él puede hacerlo en nuestras vidas. No sé cómo estás hoy, pero te pido que te pongas de pie. Y si a lo mejor en esta semana no has querido tocar tu Biblia, no has orado, te sientes incapaz, indigno, ese momento, pongámonos de pie y terminemos acercándonos a Él. Con confianza, con esperanza, sabiendo esta verdad. Él vive siempre intercediendo por nosotros. Dice 1 Timoteo 2:5, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, para que no se te olvide, para que no se nos olvide quién es Él y que puede compadecerse de nosotros. Padre, aquí estamos. Nos acercamos no en nuestras capacidades, nos acercamos en tu obra de redención. Señor, nos acercamos a ti sabiendo que nuestra fe no es suficiente para lo que estamos viviendo, porque a veces estamos bien y a veces estamos mal, Señor, sabiendo nuestra incapacidad, sabiendo nuestras limitaciones, sabiendo todas estas cosas, Señor, y también sabiendo que tú vives para pedir por nosotros hoy, con confianza. Por tu gracia nos presentamos delante de ti, Señor. Al corazón contrito y humillado, tú no desprecias, Dios. Tú que habitas en la altura y en la santidad, tú habitas con el quebrantado y humilde de espíritu. Y aquí estamos nosotros. Padre, la obra que comenzaste termina. Dios, ven hoy a fortalecer en nuestra fe. Ven hoy, Señor. Ven hoy a quitar culpabilidad de nosotros, Señor. Aquí estamos, Señor, nos acercamos con confianza ante ti, oh Dios, en tu trono de gracia. Aquí estamos, Señor, danos de ti eso, Señor, Cristo Jesús.